Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el despotismo ilustrado. Sí, primero saludarlos a ustedes. Yo sé que no es lo más óptimo para el desarrollo de una clase. Sin embargo, bueno, debido al problema que estamos pasando el día de hoy, pues es necesario, ¿no es cierto? Esperamos a futuro, yo sinceramente espero volver a verlos y tener una clase presencial como siempre hemos tenido. Pero bueno, debido a este inconveniente, vamos a desarrollar las clases de esta manera. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que viene a ser el despotismo ilustrado. Antes de entrar directamente al tema, primero hay que recordar dos antecedentes que son fundamentales a este tema. Por una parte, lo que viene a ser el antiguo régimen, ¿sí? O el absolutismo europeo, un tema que observamos la primera semana, el primer tema de historia, en donde veíamos digamos, un sistema de gobierno centralizado en el monarca que abarcaba todos los poderes, sea el político, sea el social, el religioso, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos este modelo propiamente de gobierno que vamos a encontrar paralelamente en toda Europa, en donde el monarca toma en consideración todas las acciones y no es directamente investigado o juzgado por las que haga. Hay que tener en cuenta que solamente Dios podía juzgarlo. ¿Sí? Entonces, este sistema de gobierno donde encontrábamos unas clases sociales completamente cerradas, donde encontrábamos por una parte el desarrollo de la agricultura como principal actividad económica, etcétera, va a tener a futuro un movimiento ideológico que va a criticarlo. Ustedes lo conocen, ¿sí? Lo hemos estudiado, la Ilustración. La ilustración, como sabemos, como conocimos anteriormente en clases, es un sistema ideológico, un movimiento ideológico que se fundamenta principalmente en el liberalismo. Un liberalismo de características sociales. John Locke, creo que ustedes hicimos la clase con relación a ello. Y recordar también de que esta ilustración como tal aparece en Inglaterra. Posteriormente va a tener raíces muy profundas en Francia, a través de diferentes pensadores políticos como Voltaire, como Montesquieu o como Rousseau. ¿Sí? Ahora, también debemos recordar que este sistema político, esta ideología nueva que aparece, que se fundamenta en el liberalismo, va a tener raíces en varios campos importantes, como en la política, la economía y lo social. También en lo religioso, recuerden la tolerancia. Entonces, la Ilustración se convierte en este movimiento ideológico que va a criticar el antiguo régimen y sobre todo la estructuración de clases sociales. ¿Sí? Ahora, si tenemos en cuenta estos dos antecedentes, vamos a poder comprender lo que es el despotismo ilustrado de una manera mucho más sencilla. ¿Sí? Primero conceptualizamos. Dice, es un sistema de gobierno que intentó conciliar el absolutismo con algunas ideas del progreso de la Ilustración. ¿Sí? O sea, son los dos temas anteriores que hemos visto, pero ahora los reyes lo que buscan es conciliarlo, hacer una unión entre el antiguo régimen y sintetizar las ideas de la Ilustración. Ahora, surge en Europa, en la segunda mitad del siglo XVIII, como intento de los monarcas por aplicar parcialmente, ojo, parcialmente, no totalmente, las ideas de la Ilustración sin renunciar a los poderes absolutistas. Ahora, obviamente, tú me preguntarás, profesor, ¿y cómo nace esto? Pues simple. La Ilustración hay que tener en cuenta que es un movimiento ideológico, ¿sí? Pero ¿cuál es la debilidad de la Ilustración? Que muchos de estos ideólogos, llámese Rousseau, llámese Voltaire o llámese Montesquieu, eran personas que buscaban un cambio, pero que no lo buscaban en una revolución social, sino que lo buscaban a través de reformas por parte de los mismos reyes. Entonces, ellos no impulsaban lo que viene a ser un levantamiento social. Lo que sí impulsaban eran cambios dentro de la estructura del antiguo régimen. Ahora bien, esta debilidad por no llevar a cabo o no ejecutar las ideas que ellos habían estructurado va a ser tomado por los reyes. Y los reyes, obviamente, lo primero que van a decir estos monarcas, estos emperadores, es comenzar a tomar las ideas de la ilustración para ellos comenzar a justificar sus actos políticos. Por ejemplo, la idea de la razón como la luz que guía hacia el progreso. Eso estudiamos en clase. Lo que van a hacer los monarcas es decir, bueno, está bien, la razón es la que ilumina el progreso, pero ¿quién debe llevar a cabo ese progreso? El rey. Por lo tanto, si queremos el progreso de la sociedad, el rey debe demostrar de que es ilustrado. Y si éste
lo es, obviamente su población va a ser favorecida. Entonces, los reyes van a tratar de poner como sinónimo la razón con la benevolencia. Entonces va a llegar un momento en donde voy a decir, bueno, yo soy un rey benevolente, es decir, soy un rey que va a desarrollar la razón y por razón yo debo velar por mi pueblo, por el progreso de mi pueblo. Claro, sin la participación del pueblo. Ahí viene una de las cosas interesantes de este despotismo ilustrado. También hay que tener en cuenta que dice parcialmente. Ahora, tú me preguntarás, profesor, ¿qué aspectos de la ilustración los reyes van a aceptar o los monarcas van a aceptar y qué otras ideas no? En el caso de las ideas de que estos personajes no van a aceptar, por ejemplo, se radica en el hecho de la libertad personal. O sea, en la libertad de poder elegir a los mandatarios, en la libertad de poder escalar socialmente. Ahí sí los monarcas no quieren eso. Mantienen un status quo, es decir, quieren tratar de que el sistema se mantenga como tal. Claro de que buscan lo mejor para el pueblo, pero no buscan la mejora social del pueblo. Por eso es que el absolutismo europeo, obviamente este despotismo ilustrado, va a tener éxito, pero va a haber un grupo muy marcado de la sociedad a los cuales estos cambios no les van a gustar. Y ese grupo, tú lo sabes, un grupo que está conformado por el pueblo en la parte superior del pueblo, un grupo que económicamente es poderoso, pero más no tiene acceso a digamos, aspectos políticos, obviamente la burguesía. Entonces, digamos, este despotismo ilustrado va a conllevar a que los monarcas tomen en cuenta y van a practicar las ideas de lo que viene a ser la ilustración, pero no van a buscar el desarrollo del liberalismo social. Y por lo tanto, esto va a conllevar a que más adelante sean los grupos burgueses los que lideren las principales revoluciones. Ahora, ¿cuáles son las características? Acá, como te decía antes, se promueve el progreso social. Ahora, tú me dirás, profesor, ¿cómo se promueve el progreso social? Simple. Estos monarcas van a decir, bueno, para que ustedes ciudadanos puedan vivir bien, pues vamos a darles alumbrado público, vamos a mejorar las ciudades, vamos a desarrollar mejor limpieza, vamos a crear bibliotecas, etc. Entonces, esto va a desarrollar estos monarcas en favor del pueblo. ¿Sí? Mejores comodidades dentro del estilo de vida. Por eso se llama un progreso social, bajo control, obviamente, del monarca. Se van a implementar reformas inspiradas en la ilustración. Por ejemplo, una de las reformas que se va a desarrollar va a ser el apoyo a la agricultura. Es decir, se va a buscar apoyar a los agricultores. Y con ello, también de una u otra manera, estas personas, estos emperadores, van a buscar quitarle el poder a la nobleza. Y obviamente ese poder concentrarlo ellos. Pues utilizan también las ideas de la ilustración para poder enriquecerse en el aspecto político. O sea, son astutos, toman las ideas que para ellos les favorecen y las ideas que no, pues obviamente las rechazan. Y van a reprimir las demandas populares, es decir, la escala social, lo que significa digamos, el escalar socialmente de una capa a otra, eso no va a existir. Y por más de que el pueblo busque y pida, van a reprimirlos, van completamente a callarlos. Entonces, estos monarcas, sinceramente, lo que buscan es directamente el progreso social, sí, pero sin un estatus, sin un cambio dentro de la sociedad que en ese tiempo se vivía. Ahora, principales personajes ilustrados, ya ustedes lo conocen porque les mandé a investigar sobre ellos. Carlos III, ¿sí? También conocido como el alcalde de Madrid o el rey albañil. Impulsó obras públicas, como ustedes le decían, el mejoramiento de las ciudades, el desarrollo del alcantarillado, lo que viene a ser el alumbrado público y reformas legales. Por ejemplo, una reforma legal muy interesante es que se suprimió la tortura como un método de investigación que hasta ese momento existía. ¿No? Acá, Federico II va a promover la cultura de la educación, va a abolir la tortura, como le decía antes, y oficializó la tolerancia religiosa. Recuerda que la tolerancia religiosa era una de las cosas que la ilustración como tal impulsaba. En el caso de José de Austria, va a continuar las políticas centralizadoras de su madre la emperatriz María Teresa, y a él se le atribuye la frase que se convirtió en la máxima expresión de este modelo, ¿no? Como ustedes les decía en clase. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y tenemos finalmente a Catalina II, que va a fundar la Sociedad Libre de Estudios Económicos, que va ahí, un punto muy importante,
secularizar los bienes de la iglesia. Ahora tú me preguntarás, profesor, ¿qué es secularizar? Tomar control de los bienes de la iglesia, apoderarse de los bienes de la iglesia. Obviamente, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que dentro del liberalismo económico que aparece en la Ilustración, un nombre bien claro, tú lo debes saber, tú lo conoces, Adam Smith. ¿Te acuerdas o no? Hemos estudiado de él. Adam Smith dice que la economía de una sociedad va a ser mucho más influyente, va a ser mucho mejor, si quieres llamarlo, si hay un libre factor económico, si los factores económicos se mueven de manera libre en el mercado. Y hay que recordar que el factor naturaleza, tú ya sabes qué factor es, porque lo hemos estudiado el año pasado también en segundo, recuérdalo, el factor naturaleza es importante. Las tierras. Y lamentablemente las tierras estaban bajo control de la iglesia, por lo tanto ese factor estaba estancado. Pero Catalina, al secularizar, al tomar control de estos bienes de la iglesia, va a liberarlos, va a comenzar a venderlos o a pasar al control del Estado. ¿Sí? Y va a mantener correspondencia con Voltaire y con Diderot, dos personajes que ya los hemos estudiado, de que hablan acerca de la separación de poderes. Hay que tener en cuenta que este despotismo ilustrado, como le decía, muchachos, es la respuesta de los emperadores, de los reyes, ante la Ilustración. ¿Por qué? Porque los ilustrados lamentablemente no buscaron cambios radicales. No querían cambiar impulsándose en la clase baja, sino por el contrario, buscando el cambio en las clases altas. ¿Sí? Por eso es que aparece este despotismo ilustrado. No, lamentablemente, por más de que los reyes hacen sus reformas, el estancamiento social va a conllevar más adelante a las revoluciones. Pero estas revoluciones ya no vienen de la mano de las clases medias, o mejor dicho, de las clases altas, sino ya viene por medio de la burguesía, ¿sí? Que representa el pueblo llano, ¿no? El tercer estado, como lo decían en Francia. Ahora bien, esto ha sido lo relacionado con despotismo ilustrado, es un tema bastante corto, ¿sí? Y vamos con el siguiente tema, que es la independencia de las 13 colonias. Hay que tener en cuenta, muchachos, de que nosotros desarrollábamos, no sé si ustedes recuerdan, 2 temas a la semana. Sí, pues llevamos 1 hora y luego tenemos 2 horas, ¿no es cierto? Recogíamos 1 hora para hacer un tema corto, como es el despotismo ilustrado, y las 2 horas para desarrollar la independencia de las 13 colonias, ¿sí? Bien, obviamente la independencia de las 13 colonias, el año va a ser lo que viene a ser 1776, sin embargo debemos recordar que ya existen problemas antes. Es necesario conocer cuáles son los antecedentes de esta independencia de las 13 colonias. Cuando hablamos acerca de los antecedentes, tenemos que hablar primero de la famosa Guerra de los 7 años. Ahora, ¿qué significa la Guerra de los 7 años? El enfrentamiento entre 2 países, lo que viene a ser Francia y lo que viene a ser Inglaterra. Ahora, ¿por qué se enfrentan? Por el simple hecho de tomar control en diferentes, o mejor dicho, tomar control de ciertas colonias en diferentes partes del mundo. Este enfrentamiento armado entre Francia e Inglaterra por el control de las colonias, sea en América, sea en Asia, sea en lo que viene a ser la zona de África, va a conllevar a la victoria de los ingleses. Sin embargo, esta victoria de la Guerra de los 7 años va a conllevar también a un aumento considerable del gasto público y por lo tanto va a terminar Inglaterra endeudada de esta guerra. Y obviamente creo que ya un poco tú lo vas adelantando, ¿qué hace un país cuando está endeudado? Pues busca aumentar los impuestos para nuevamente recaudar ingresos, ¿no? Y ya un poco ahí ya vas conociendo qué pasó, no sé qué hizo Inglaterra. Ahora bien, por otro antecedente tenemos que los colonos tienen libertad religiosa, una idea que ya había sido propagada directamente en Inglaterra. Recuerda que la Ilustración nace en Inglaterra a través de John Locke, y Locke es el que impulsa el liberalismo social. Y dentro de ese liberalismo y la idea de la razón, lo que buscaban era la libertad religiosa. Por ello es que al nacer la Ilustración, digamos en Inglaterra, ello llega acá a las colonias y por eso se impulsa la libertad religiosa entre los colonos, digamos las 13 colonias hasta ese momento, que se ubicaban en la costa este de Norteamérica. No era todo Norteamérica, solamente la costa este. Entonces, esta libertad religiosa va a conllevar a una mejor coordinación de todos ellos. Y les va a dar sobre todo esa unión que muchas veces en otros países o en otras regiones no se daba por esa cuestión religiosa, ¿no? Esa unión que va a conllevar a formarlos a ellos, más adelante se va a ver pues más consolidada al tener un enemigo común, que va a ser Inglaterra.
Ahora bien, las causas, pues como le decía antes, vamos primero con las económicas, porque de las económicas se explica las políticas. Obviamente se va a aumentar los impuestos. ¿Qué significa aumentar los impuestos? Se va a aumentar el impuesto del té, el impuesto al azúcar y el impuesto al sello. Profesor, ¿impuesto al sello cómo? Bueno, todo documento en ese tiempo que se promulgaba, sea una carta, sea un periódico, sea de repente un testamento, cualquier documento tenía que hacerse en papel sellado. Y ese papel sellado solamente lo hacían en Inglaterra. Entonces, si tú querías, digamos, documentar algo, archivar algo, tenías que pedir papel sellado de los ingleses. Y obviamente al subir ese impuesto, imagínate cuánto tenían que cobrar o cuánto tenían que pagar los colonos. Ahora, también el impuesto al té y al azúcar. Recordar que estos productos también eran producidos en las colonias norteamericanas. Por lo tanto, va a generar una competencia, ¿no? Obviamente, si tú subes los impuestos, por una parte, estás generando que la producción de las colonias disminuya, porque van a tener que pagar más, pero la producción de la metrópoli aumente, ya que ellos van a recibir más ingresos. ¿Sí? Va a ser un enfrentamiento comercial entre lo que serían las colonias y lo que sería la metrópoli. Ahora bien, como dice acá, también va a haber restricciones comerciales a los colonos, es decir, el prohibicionismo. Ahora, ¿qué significa ello? De que directamente se va a restringir toda importación que los colonos reciban. Significa que si yo soy un colono norteamericano y quiero tener acceso o comprar un producto de otro país que no sea Inglaterra, entonces voy a tener una supervisión por parte de los ingleses antes de comprar ese producto. Y eso muchas veces va a conllevar a tener que pagar de más. Lo que impulsaba obviamente Inglaterra era que los colonos solamente consumieran productos que fueran de la metrópoli. Por eso el prohibicionismo. Pero claro, esto va a conllevar a un enfrentamiento y a una limitación, ¿no? Y esta limitación, pues obviamente a los colonos no les va a convenir por su producción. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos, principalmente las colonias del sur, eran agrícolas, mientras que las colonias del norte eran comerciales. Entonces ahí hay que tener en cuenta una diferencia bien clara, ¿no? Los comerciantes, obviamente, si subes el impuesto y les restringes su comercio, van a verse perjudicados. Y si aumentan los impuestos, perjudicas también a los colonos del sur, ¿no? Que eran agricultores. Entonces hay que tener en cuenta que ambos grupos se ven muy perjudicados por eso. Ante ello, ellos reclaman y ellos dicen su famoso lema: no hay tributación sin representación. Ojo, esto no es algo que se había creado en las colonias, sino es algo que ya existía en la Constitución en Inglaterra por la Revolución Gloriosa. Y ahí decía bien claro que no podía un ciudadano inglés tributar si no tenía una representación en el Parlamento. Obviamente en el Parlamento, en la metrópoli, existía representación, pero como estos eran colonia, no tenían representación y ellos reclamaban esta representación política. Lamentablemente no se las van a dar y es por eso de que ponen este lema, digamos esta parte de la Constitución, como un objetivo de guerra, ¿no? Si no hay tributación, no hay tributación sin representación. Es decir, si mi rey no trabaja o labora por mí, entonces no es mi rey. Así de simple. Ahora bien, ideológicos, como antes te decía, la influencia de las ideas de la Ilustración, como es el caso de lo que hemos visto antes con lo que es la tolerancia religiosa. Y con relación a los sociales, abusos sobre los colonos. ¿Sí? Abusos sobre los colonos, que era algo bien común directamente en esta época, porque los soldados de lo que viene a ser en estas colonias pasan a control directamente de la metrópoli. Y muchos de ellos van a ser inclusive enviados a la metrópoli, mientras que en las colonias van a ser los soldados ingleses los que busquen resguardar la seguridad y muchos de ellos van a desarrollar actos violentos. Por ejemplo, el famoso asesinato o la masacre de Boston, donde un conjunto de norteamericanos pedían mayores representaciones políticas, protestas contra los impuestos y van a terminar siendo asesinados por
lo que viene a ser la Guardia Roja en ese momento de los ingleses, ¿no? 4 norteamericanos muertos. Entonces, esta masacre de Boston va a conllevar, en su momento lo dijo John Adams, en el inicio de lo que sería la revolución de las 13 colonias, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver el desarrollo de la guerra. Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se da lo que viene a ser la masacre de Boston, el rey Jorge III en ese momento pide que se trate de eliminar la mayoría de impuestos, ¿sí? Van a tener un éxito acá las colonias. Sin embargo, en el año de 1774 73, se va a impulsar lo que es la creación de en ese momento se llamaba la Casa Comercial, ¿sí? De lo que es Oriente. Perdón, sí, Oriente. Ahora, dice casa comercial, ¿qué significa eso? Simple. Esta casa comercial estaba en Inglaterra y ellos van a comenzar a vender té, pero van a monopolizar el comercio del té a través del Parlamento inglés. Significa de que ahora los colonos están prohibidos de producir té y venderlo, porque sería ir en contra de este prohibicionismo creado por esta casa, este grupo de comerciantes de té de Inglaterra. Entonces, ante ello, sí, van a haber protestas. Pero lo más importante va a ser el famoso motín del té. En el año de 1773, como los colonos ya no pueden producir té, la misma metrópoli envía una embarcación de té para que venda en las colonias. O sea, imagínate, ¿no? Era tremendo. O sea, tú no puedes producir y encima te mandan té extranjero que tú estás obligado a comprar. Y es por eso que cuando la embarcación llega, muchos colonos se van a vestir de indios, ¿sí? De la localidad de Norteamérica, principalmente característica apache, y van a terminar destruyendo lo que viene a ser la embarcación que traía el té, y van a tirar el té al mar. Esto se va a conocer como el motín del té. Ante ello, ¿sí? Lo que va a mandar Inglaterra son un conjunto de prohibiciones y legislamiento que va a conllevar a completamente contrarrestar todos estos levantamientos sociales. Lo que va a hacer los norteamericanos es formar en el siguiente año, en 1774, el primer Congreso de Filadelfia. En este primer Congreso de Filadelfia, ya lo que se busca es directamente autonomía de las colonias, ¿sí? En este primer Congreso hay dos grupos. Está el grupo de los que quieren la independencia y están los grupos que todavía quieren mantenerse bajo el régimen de la corona inglesa, pero buscan mayor participación política, ¿sí? Por eso es que en este primer congreso no se declara la guerra, solamente se rompen vínculos con Inglaterra y busca cada grupo atraer mayor cantidad de partidarios. Sin embargo, los ingleses en este mismo año van a tomar control de Filadelfia y estos colonos van a crear un primer grupo armado, una milicia. Que recordar que una milicia no es un ejército profesional, sino es un conjunto de personas de diferentes oficios que en ese momento va a utilizar armas para defender un fin, ¿no? Entonces, esta milicia va a conllevar a enfrentar al primer ejército inglés. Un ejército que sinceramente había logrado grandes victorias. Recordad que había vencido a Francia en la Guerra de los 7 años. No estamos hablando de cualquier ejército. En ese tiempo era el más poderoso del mundo. Sin embargo, los colonos logran expulsar al siguiente año a los ingleses de Filadelfia. Por eso es que se crea este segundo Congreso de Filadelfia. En este segundo Congreso de Filadelfia, ya ante la respuesta bélica que han dado los ingleses, solamente un grupo partidario tiene la voz, que es de los separatistas, es decir, de los que buscan la independencia. Ya los reformistas, lamentablemente, no van a dar su voz, porque ellos ya se encuentran completamente decepcionados luego del accionar de Inglaterra al mandar las tropas. Por eso es que acá le declaran la guerra a Inglaterra, y no solamente eso, sino que también forman un ejército para llevar a cabo su enfrentamiento. Y se va a tomar a un personaje que va a ser Benjamin Franklin, el que va, digamos, a consolidar
el ejército, ¿sí? Corrección, Benjamin Franklin no es George Washington. Ahora bien, con George Washington se va a dar lo que viene a ser dos batallas que son muy interesantes. La primera no es esta, no es Georgetown, sino va a ser la batalla de Trento. En esta batalla de Trento van a expulsar a las tropas directamente inglesas hacia el sur, hacia Pensilvania. Sin embargo, la batalla que va a ser muy importante va a ser la batalla de Saratoga, porque en la batalla de Saratoga logran, digamos, este ejército bastante improvisado de George Washington vencer a las tropas del inglés Hope, ¿no? William Hope, que había sido enviado por el mismo George III. Y esta batalla es importante, ¿por qué? Porque al lograr vencerlos, muchos países, que en ese momento ninguno creería que estas colonias iban a tener éxito, ponen los ojos en estos colonos. Y sobre todo un país que le tenía bastante revanchismo a Inglaterra, Francia. Por eso es que después de la batalla de lo que es Saratoga, Francia se une a los colonos con Lafayette y también se une España con Fernando de Galvez. Envían tropas, Francia envía su marina para proteger la independencia de estas 13 colonias, van en su ayuda, ¿no? Y en el año de 1781 se da la batalla definitiva, Georgetown. En esta se da el triunfo final de los colonos con la ayuda de la marina francesa. Y gracias a ello se logra consolidar la victoria sobre los ingleses, ¿no? Un datito que te voy diciendo. Francia se mete en una guerra que directamente no era con ellos, ¿no? Y date cuenta que meterte en una guerra, como te decía antes, es gasto económico. Así que Francia se está desangrando económicamente. Más adelante ellos también tendrían un problema muy fuertecito. Pero bueno, siguiendo, en el año de 1783, ¿sí?, se da el Tratado de Versalles. Ahora, obviamente, el tratado se va a firmar en Versalles. Versalles es Francia. Ahora tú me preguntas, profesor, ¿por qué no Inglaterra? Porque en la vida Inglaterra iba a aceptar que un colono termine firmando su independencia en su territorio. Por eso es que los ingleses deciden aceptar que Francia, entre comillas, ponga el lugar neutral para firmar la aceptación de la independencia. Hay que tener en cuenta que ya cuando entra Francia y cuando entra España a la guerra, se alarga la guerra. Y los ingleses, que ya venían con gastos de la guerra de los 7 años, alargar una guerra más con sus colonias sería perjudicar de manera muy considerable su economía. Por ello es que en el 83 deciden, sinceramente, dejar en independencia las 13 colonias. ¿Sí? Era ya un desgaste muy consecutivo. Ahora bien, algunas consecuencias de lo que en su momento significó la independencia de las 13 colonias. Recuerda que va a ser la primera colonia independiente, ¿sí? Va a ser el primer estado liberal y democrático. Se va a consolidar la primera constitución del año de 1787. Primera constitución en el mundo, ¿eh? Y recuerda, primer estado liberal, un estado que impulsaba John Locke, democrático por medio del voto. ¿Sí? O sea, se convierte pues en algo novedoso para algunos y terrorífico para otros, ¿no? Por ejemplo, terrorífico para todos los monarcas que veían este estado como algo anómalo, ¿no? Sobre todo en un sistema que en ese momento era puro absolutismo, puro despotismo. Y hay que tener en cuenta que también va a tener influencia en la Revolución Francesa, que falta muy poco. Si te das cuenta, ahí 1787 la Constitución, 1789 la Revolución, y en Hispanoamérica, es decir, la zona de toda Sudamérica, comenzando desde Argentina y finalizando en el Perú. Hay que tener en cuenta que acá muchos criollos también tomaron en cuenta lo que fue el desenvolvimiento de las 13 colonias durante la guerra. Entonces, ese lema de si el rey no trabaja por ti, no trabaja por tu progreso, no es tu rey, ese lema llega acá a las colonias. Y hubieron muchos mártires peruanos que tomaron ese lema como verdadero, ¿no? Vizcardi Guzmán. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Bien, muchachos, este fue el tema de lo relacionado con la independencia de las 13 colonias. Todavía hay algunas cositas más que ya en los datos, en la información van a verlo, ¿sí? Y por favor, desarrollen la tarea como corresponde. Ya nos estamos viendo en otra clase y listo. Cuídense, muchachos.